Bueno, antes que nada, buenos días. Es- Esperando que Dios lo bendiga, donde quiera que estén, a los siervos de Dios, a sus apóstoles, a sus profetas, a los pastores, a los maestros y a los evangelistas que trabajan la palabra de Dios. Antes que nada, he estado pensando que muchos están subiendo video, ya sea video de fuegos, o video de noticias con la situación que está pasando ahorita. No hay otra opción más que subir videos de lo que creemos, y nosotros creemos que la palabra de Dios es suficiente para toda la situación que está pasando. Pero no voy a hablar sobre eso, voy a hablar sobre cómo el pueblo puede entrar en la presencia de Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. Bueno, vamos a ver un pequeño tema hoy esta mañana, esperando que les guste, y, y le pido un favor que el que lo vea, pues que le dé un like para poder seguir haciendo videos y así también motivarme y poder decir, ¿no? Que sí están mirando el video que estoy produciendo. Bueno, la palabra que le voy a dar a hoy es un mensaje de salvación. Sabemos que hay muchas personas en el Facebook, en mis amigos de Facebook, que no conocen, no saben qué es cristianismo, no saben qué es la palabra de Dios o lo que dejó Dios para nosotros, para el ser humano. Bueno, voy a hablar un poquito, el tema se llama Dios habita con su pueblo. En el principio Dios crió un universo ordenado y armonioso. Era una creación donde todos tenían un lugar y una función. Era una creación bendita, hermosa y buena. Dios hizo además una criatura especial, los seres humanos. Esto lo representaba en la creación. Además, Él los hizo seres relacionales. Se esperaban que ellos se relacionaran con Dios. Él caminaba con ellos, con la creación, cuidaba el huerto y el uno al otro se cuidaban. Dios instituyó el matrimonio y la vida familiar. No obstante, los humanos se rebelaron contra Dios. Él los había criado a su imagen y semejanza, pero eso no les pareció suficiente. Querían ser como Dios. Pertenecían y querían independizarse de Dios y hacer de su vida lo que quisieran. Esa rebelión provocó desorden en la creación. Por tal motivo Dios maldijo la tierra y castigó la humanidad y expulsó al hombre del huerto del Edén, que era el paraíso terrenal en aquel tiempo. De ese modo la humanidad inició una nueva travesía, alejada de la presencia de Dios. Se había roto el orden de la creación y las relaciones de las cosas divinas. No son como se supone que deberían ser. Dios ya no se paseaba con ellos, ya no se paseaba en el huerto con ellos, con la humanidad. Y después que hubo eso, la historia de Caín, Abel ilustra la perfección, la relación rota. Luego de la caída, las revelaciones con Dios, contra la creación y entre los seres humanos. La ruptura con Dios, la necesidad de altares y sacrificio para relacionarse con Dios, refleja la ruptura de la creación de la humanidad en Él. Ruptura con la creación. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre de tu hermano. En Génesis 4, del 10 al 11, dice: ruptura entre ellos se produjo el primer faticidio. Un hombre
un hombre asesina a su hermano. Caín era agricultor y Abel era pastor de ovejas. Con el aparente deseo de aprobar su devoción y su deseo de estar en la presencia de Dios, Abel presentó a Dios lo mejor de su rebaño, el primogénito. Caín también llevó a Dios algo de su cosecha. A Dios le agradó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. El sacrificio revela el corazón del adorador. La ofrenda de Caín no implicaba un sacrificio. No se requería tener mucha fe ni confianza para presentar a Dios un poco de frutas y verduras. Abel confió que Dios proveería para él y lo demostró al sacrificar esta parte insignificativa de su sustento. Confiaba en que Dios proveía para su necesidad diaria y no aquellas ovejas. La ofrenda no es el tópico central de que se trata de cómo lo que damos refleja nuestra independencia de Dios. El deseo de agradar a Dios quiere habitar con gente que lo ama y confía en Él de todo corazón. Bueno, si nos damos cuenta, hermanos, esta palabra, aunque es muy pequeña, implica mucho. El hombre separado de Dios no es nada. Podrá ser riqueza, podrá tener bienes, podrá tener todo lo que quiera en este mundo, pero nunca va a ser feliz. Es lo que está pasando ahorita. Hay hombres millonarios, pero no son felices. Hay hombres que dan mucho, dan economía, tienen riqueza, tienen carros, tienen criados, tienen todo, pero no son felices, tienen guaruras y aún así no son felices. Bueno, vamos a saber por qué no son felices si Dios hizo al hombre a imagen y semejanza. Bueno, aquí tengo un pizarrón para poder mostrar un poquito. Le dije que esto era un mensaje o palabra de salvación. Esto no es... Hay mensajes de santificación, hay mensaje de edificación, mensaje de perfección, pero ahorita le voy a dar un mensaje de salvación. Poco a poco vamos a ir viendo los mensajes, amén. Bueno, vamos a hacer de cuenta que este círculo pertenece al huerto del Edén, que en aquel tiempo era el paraíso. Bueno, dice la palabra de Dios en Génesis 1:26, dice: entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dice, que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Bueno, Dios hizo al hombre con un motivo. El hombre fue criado con un propósito para que el hombre adorara a Dios, no para que rechazara a Dios, porque ¿cuál ser humano o cuál hijo rechaza al padre? Nadie, ningún hijo puede rechazar al padre, solamente lo rechazan aquellos que son rebeldes. Bueno, aquí el hombre se rebeló ante Dios. Pero más adelante nos damos cuenta en Génesis 2:8 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Dios puso al hombre al oriente en cual había formado. Bueno, aquí está el hombre, ¿no? No está muy hermoso. Pero nos damos cuenta que allí todavía estaba Dios. Y dice la palabra de Dios en
En Génesis 2:9 dice, y bueno, dice, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida. Todo árbol nació aquí, todo árbol. Y también nació el árbol de la vida. El árbol de la vida, dice la palabra de Dios que el árbol de la vida en medio del huerto, el árbol de la vida. Bueno, aquí dice, y el árbol de la ciencia del bien y del mal, al otro lado. Y el árbol de la ciencia y vida. Bueno, pero dice la palabra de Dios, dice, había muchísimos árboles todo alrededor del paraíso, pero el hombre no quiso probar de estos árboles, ni el árbol. Después de que probara de todo esto, tenía el árbol de la vida. Bueno, el hombre no quiso de esto, quiso el árbol de la ciencia. Y el hombre vino y tomó del árbol de la ciencia, en la cual le provocó rebeldía, porque Dios le prohibió probar de estos árboles. Solamente le dijo, todo lo que hay puedes comer, pero menos del árbol que está en medio, del árbol de la vida, en medio del huerto, y el árbol de la ciencia, dice la palabra de Dios. De todo podrás comer, menos de esto. Bueno, la palabra de Dios es muy simple, pero es poderosa. Dice, el hombre prefirió el árbol de la ciencia, que es lo que estamos viviendo en este mundo ahorita. La tecnología, la ciencia, el árbol del bien y del mal. Todo lo que está pasando ahorita es porque tomamos de este árbol, pero nos olvidamos del árbol de la vida. En ese tiempo el paraíso solamente era literal, pero ahora el paraíso es celestial. Este árbol de la vida se convirtió en Jesucristo. Jesucristo. Ahora este árbol de la vida necesitamos el hombre. Cuando el hombre cometió su rebeldía de no obedecer a Dios, Dios lo apartó, lo sacó del huerto del Edén, y todo el hombre que vino después de Adán nació afuera del huerto del Edén, afuera del huerto, afuera del paraíso. Nacimos en el mundo, todos nacimos en el mundo, todo aquí, todo esto es el mundo. Y este es el paraíso de Dios. Bueno, nosotros nacimos afuera, por lo tanto nosotros como seres humanos necesitamos a Jesucristo. Necesitamos a Jesucristo para que podamos retomar el camino que Dios había tomado. Dice la palabra de Dios que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza. Ahorita decimos, somos imagen de Dios. Sí es cierto, somos imagen, pero no somos a semejanza. El hombre podía ordenar a los animales del campo, al tigre, al león, al leopardo, a la víbora, a todo, a la serpiente, a todo le podía ordenar y los animales les obedecían al hombre. Pero como tomamos el árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces todo esto se formó pura maldad, todo esto se formó pura maldad, todo esto. Nacimos afuera del mundo, ahora los animales ya no nos tienen miedo, ahora nosotros le tenemos miedo a los animales. Antes el hombre reinaba en medio de los animales y los animales le obedecían, pero ahora los animales nos atemorizan, hasta los perros nos atemorizan. Hasta los gatos nos atemorizan. ¿Por qué?
porque no tenemos presencia de Dios. Si vemos un ratón nos espantamos. ¿Por qué? Porque no hay presencia de Dios. Ya perdimos, solamente tenemos la imagen de Dios, pero no tenemos la semejanza de Dios. La semejanza es el poder de la presencia del Espíritu. Y por ese motivo nosotros necesitamos volver al camino que Dios nos trazó, al árbol de la vida, tomar este árbol de la vida. Este árbol de la vida representa a Jesucristo. Si nos vamos un poquito adelante al Evangelio de San Juan 14:6. ¿Quieres conocer a Jesucristo? ¿Quieres saber quién es el Hijo de Dios? ¿O quieres saber más bien quiénes somos los que somos hijos de Dios? Todos podrán decir que somos hijos de Dios. No es cierto. No todos somos hijos de Dios. Todo ser viviente somos creaciones de Dios. Incluso los animales también son creación de Dios. Pero nosotros, solamente los que buscamos la palabra de Dios, podemos ser hijos de Dios. ¿Por qué? Un hijo obedece la palabra de Dios. Un hijo carnal obedece lo que el padre le dice. Pero si un hijo carnal o terrenal no obedece lo que el padre le dice, entonces ¿qué es? Es un rebelde, se va de la casa y si le pasa algo el papá no sabe. Bueno, nosotros, para que Dios sepa lo que está pasando en nosotros, tenemos que estar pegados por medio del Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver lo que dice San Juan 14:6. Aquí se lo voy a apuntar. Aquí. San Juan 14:6. San Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Bueno, nos damos cuenta de que allí hay un propósito. Dios quiere rescatarte. Dios quiere rescatarte. Cuando esto se perdió, fue levantado. Todo esto se destruyó, todo esto, el ser humano, los árboles, los animales que había en aquel tiempo se destruyó. Y volvió a ser una nueva vida con Noé. Bueno, después allí salió Jesucristo. Entonces ahora esto representa a Jesucristo. Nosotros necesitamos a Jesucristo para poder regresar al camino que Dios había mostrado para el ser humano. ¿Por qué? Porque sentimos que ya sufrimos mucho, ya hemos sufrido mucho, la humanidad ya sufrió mucho. Por eso necesitamos de Dios. Dios nos está mostrando, si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, Dios nos está mostrando un camino para regresar, dice la palabra de Dios. En Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No dice si haces cosas buenas vas a heredar la vida. No. Primero es lo que menciona Jesucristo, es el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué decimos que estamos en el camino? Porque en todo momento buscamos de Dios. Bueno, mis hermanos, este es un mensaje cortito, solamente por si alguien quiere conocer un poquito la vida de Dios, el propósito de Dios, pues podamos ver el video. Yo creo y pienso, hermano, que nosotros sí necesitamos de Dios. A veces es muy difícil poder aceptar de Dios con la situación que estamos pasando, pero es necesario. Para nosotros todo se nos hace difícil, pero es necesario. ¿Por qué? Porque sin Dios prácticamente estamos perdidos. Podríamos tener, como dije hace un rato, podríamos tener todo,
pero no somos felices. Podríamos tener dinero, podríamos tener casa, podríamos tener carro, mujeres, pero no somos felices. Y cuando uno tiene a Dios, eres feliz aunque no tengas nada, confiando, teniendo fe. La fe mueve montañas. Y yo creo que si nosotros confiamos en Dios, podemos ser felices en esta tierra. Pero para que podamos confiar en Dios, tenemos que aceptar a Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios que Jesucristo vino para rescatar al mundo. Y sin Jesucristo no podemos hacer nada. La salvación proviene de Él. Bueno, más adelante vamos a platicar después, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿A dónde vamos a ir si somos de Dios? ¿Y a dónde vamos a ir si no somos de Dios, si no somos hijos de Dios? Es necesario poder conocer todas las cosas que está escrita en la Biblia. Sabemos que la Biblia se lee de muchas maneras, no es cualquier libro. La Biblia se escribió por 40 personas, 40 autores, de lo cual esos 40 estaban inspirados en la palabra de Dios, en el Espíritu Santo. No solamente fue escrito como cualquier libro. La Biblia se puede leer en 4 formas. Se puede leer literal, se puede leer profético, se puede leer histórico y se puede leer, se me olvidó lo otro. Pero nosotros podemos leerlo literalmente y Dios va a hacer el propósito cuando lo buscamos con el corazón. Dice David en su salmo, dice el Salmo 51, dice, un corazón contrito y humillado no despreciará, oh Dios. Sabemos que Dios tiene el control de nosotros. Y no importa lo que el mundo, no importa lo que esté pasando en el mundo, y no importa lo que la gente piense de ti, lo importante eres tú. Lo importante eres tú y tu familia. ¿Quieres a tu familia? Tú eres primero, porque tú eres la cabeza del hogar. Tú eres el hombre, eres cabeza de hogar, por lo tanto, lo importante eres tú y después tu esposa y tus hijos. Si tú estás mal, tus hijos van a estar mal. Si tú eres un asesino, tus hijos van a ser asesinos. Si eres un ratero, tus hijos van a ser rateros. Si eres un hombre agresivo, tus hijos van a ser agresivos. Por lo tanto, para tener esa paz y esa tranquilidad, pues necesitamos la palabra de Dios. Esto es un poquito de lo que le estoy enseñando. Posiblemente mañana, si no trabajo, posiblemente mañana le enseñe otro poquito. Mañana le podría yo enseñar cuando Dios se molestó y empezó de nuevo otra nueva creación. Porque todo esto que Dios hizo en el principio, Adán y Eva, los primeros padres y todo eso se rebelaron contra Dios. Y Dios lo desechó y todo se desfalagó. Y otra vez se llenó el mundo de agua, todo este mundo se llenó de agua. Y entonces Dios hizo de nuevo otra nueva creación. Y mañana hablaremos de eso. Mañana hablaremos, o tal vez lo publique en la tarde. Hoy no trabajé, pero mañana trabajo. Y tal vez publico en la tarde otro mensajito para que poco a poco nos vayamos instruyendo en la palabra si es que queremos conocer de Dios. Yo sé que tenemos necesidad. Yo sé que tenemos necesidad de Dios. No importa que tengas dinero, no importa que tengas trabajo, no importa que tengas todo. Tenemos necesidad de Dios. Dice la palabra de Dios que los ricos no son ricos en lo terrenal, sino debemos ser ricos espiritual. Bueno, así le dejo este mensaje, esperando que si les gustó, que me den un like para que
yo sea motivado y poder seguir subiendo mensajes. Esto lo hago por amor a las personas, por amor al ser humano y por amor a la iglesia y por amor a Dios, más que nada, porque Dios vino a dar la vida por nosotros.